Bueno, nuevamente en PNM para un norte mejor, en este programa de formato digital, nos metemos de lleno en el tema de lo que son restricciones en el marco del COVID, en el marco del coronavirus, en el marco de esta enorme cantidad de gente que se ha infectado justamente en el sur con respecto a este tema. No es el caso del norte de la provincia de Santa Fe, pero no estamos exentos de que eso pueda llegar para acá. No obstante, y conforme se avanza con la vacuna y se inmuniza a un sector de la sociedad importante, aunque paulatino y despacio, pero se avanza, las medidas restrictivas, lo preventivo, es lo más eficaz que tenemos en este momento para protegernos de esta segunda ola que, según dicen, es más agresiva, según dicen, es más letal que la primera. Esto en el marco de la educación, particularmente en los medios de comunicación, en medios de comunicación y sectores políticos, en Capital Federal, ha generado una enorme polémica, si educación sí, si educación no. Nosotros hemos fijado postura respecto de esto, ¿no? Y el argumento es muy simple, muy sencillo. Se pueden suspender las clases, se puede perder un año de clases, lo que no se puede perder es vida, porque las clases y la educación se recuperan, las vidas no se recuperan. Es un argumento un poco incomprensible aquellos que sostienen que la educación lo ponen como un derecho, un ataque a un derecho individual. A mí me parece absolutamente absurdo encontrarme con esa base argumental, cuando en el medio de todo eso que se está diciendo no se protege la vida de la gente. Entonces, todo lo demás no tiene mucho sentido, aunque algunos medios de comunicación pretenden poner en valor estas cuestiones sin poner en valor la vida. Serán aquellos que, ante peor mejor, no estamos de ese lado. Por eso, con uno de los que vamos a hablar del tema, tiene que ver con quien es secretario general de un gremio que no es público, es privado, SADOT más precisamente. Estamos hablando de Pedro Bayuga, que lo tenemos en línea, y vamos a charlar sobre el particular, ¿no? Todo este abanico de alternativas y de propuestas que he sugerido en el exordio del programa, pero sí con lo que tiene que ver naturalmente con lo que más sabe Pedro Bayuga, que es de educación, que es de educación y la protección de los intereses de los trabajadores de la educación, más concretamente los docentes privados en la provincia de Santa Fe. Caso los auriculares y ahí sí lo escuchamos a Pedro Bayuga. ¿Qué tal? Bienvenido, muchas gracias por su tiempo, Bayuga. Al contrario, un gusto. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bayuga, ¿qué postura fijó concretamente su gremio respecto a las restricciones que se dieron desde un DNU nacional y esa polémica que se traslada también a todas las provincias, ¿no? Este famoso federalismo del que hablamos cuando las posturas se fijan desde Buenos Aires, particularmente de un canal de televisión? Nunca entendí muy bien ese federalismo, pero bueno, es la Argentina que hay. Mira, no, nosotros en ese sentido tenemos pública postura expresada reiteradamente, en el sentido de que las restricciones que estableció el presidente de la Nación había que respetarlas para el AMBA y en la forma en que lo decía el presidente de la Nación. No nos poníamos a discutir la cuestión de la educación en sí misma, como tampoco nos poníamos a discutir la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, porque en realidad el presidente había definido un tipo de restricción precisamente teniendo en cuenta que hoy lo prioritario es la salud, lo prioritario es la vida, y en ese sentido, desde ese punto de vista, es imprescindible, era y es imprescindible bajar la mayor cantidad de circulación posible, es decir, reducir a la menor circulación posible en el AMBA y de esa forma preservar la vida de los ciudadanos de todo ese sector, que es el sector más populoso de la Argentina, ¿no? Esto trasladado a Santa Fe, ¿cómo parece el planteo y cómo se da este debate, digamos, en el seno educativo y político de la provincia santafesina?
Bueno, nosotros entendemos que así como se resolvió lo del AMBA, en donde la educación era una parte de las restricciones, en la provincia de Santa Fe también se tiene que tomar ese tipo de medidas en el sentido de no aislar la educación frente a esta pandemia, sino que es parte de la realidad y no es el único sector en donde se pueden contagiar algunos alumnos. En el transporte público, concretamente en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, y aledaños, digamos, en donde se utiliza el transporte público realmente, el transporte genera mucho más contagios que la escuela. Entonces, lo que tenemos que tomar es medidas que restrinjan, reduzcan a la mínima expresión los contagios y obviamente no nos lleven a una situación de asfixia del sistema sanitario como se está viviendo. Digamos, todavía no llegamos al colapso, todavía no llegamos al agotamiento del sistema sanitario, pero estamos al borde en la ciudad de Santa Fe y Rosario. En el resto, bueno, yo le puedo decir, hay que respetar la realidad. Si algo no se puede negar es la realidad. En Colonia Teresa, el presidente comunal cerró la ciudad o el pueblo, digamos, y dijo, aquí no hay más nada, no hay educación, no hay nada, hasta tanto superemos esta situación. Bueno, me parece valioso, pero él no tiene que ser el ejemplo para los que vivimos en lugares más grandes, sino que debería tener la posibilidad, todo intendente, todo gobernador por cierto, de resolver defendiendo la vida, defendiendo la salud, de defender a las personas para que precisamente no se contagien, porque todavía no sabemos las consecuencias de un contagio, las consecuencias de, más allá de que algunos sí conocemos, se murieron, y otros han quedado bastante mal, pero no sabemos a largo plazo hasta dónde nos lleva este bendito COVID-19. Y entonces creemos que todos tenemos responsabilidad. Cada ciudadano tiene que usar el tapaboca, las medidas de higiene, en fin, etcétera, etcétera. Tomar el distanciamiento necesario, en fin. Y las autoridades tienen que tomar decisiones precisamente para que todo el mundo se sienta protegido. Bueno, de eso se trata y creemos que en estas circunstancias la provincia de Santa Fe tomará obviamente medidas que espero o esperamos partan de esto, ¿no? De defender la vida, defender la salud como primera cuestión, y desde allí, bueno, permitir los servicios que realmente puedan brindarse en estas circunstancias. Pedro, el hecho de que gran parte de los docentes no están vacunados, o por lo menos cuando comenzaban las clases no estaban vacunados muchos, muchísimo, un gran sector, ¿no es una contradicción frente a decisiones de enfatizar la necesidad de comienzo de clase? Me parece más bien una decisión que estaba a la carta, digamos, ante las presiones de algunos padres y algunos sectores. A mí me pareció una incoherencia, digo, hacer comenzar las clases, estoy hablando de la provincia, ¿no? Hacer comenzar las clases cuando gran parte del universo de docentes no estaba vacunado, no estaba prevenido, no estaba inmunizado. Desde ahí ya empezamos a tener serios problemas, ¿no? Sí, efectivamente, sobre todo que en febrero, cuando comenzó la actividad escolar para un sector, pero comenzó la actividad escolar, no había un pronóstico medianamente serio de cuándo se podría vacunar. En marzo, el 3 de marzo comenzó la vacunación. Y bueno, a esta altura, según dice el Ministerio de Educación, lo subrayo esto porque yo tengo mis dudas, solo restan 1.400 docentes titulares, quedan reemplazantes, quedan algunos interinos, quedan algunos docentes dependientes del Ministerio
de cultura, y en el ámbito de la enseñanza privada quedan además de los reemplazantes, quedan los docentes que están en cargos simplemente autorizados y los docentes extraprogramáticos, que son los que hacen a la particularidad de cada escuela y que, bueno, también están en contacto con alumnos. Todos estos están en contacto con alumnos. Para decirle concretamente, hoy estuve hablando con funcionarios del Ministerio de Salud y me preguntaron de qué número de docentes estamos hablando en lo que vos estás reclamando que se los vacunen. Yo le dije, de casi 10.000 docentes, porque entre los que trabajan en cargos simplemente autorizados, ahí tenemos 5.000. Los reemplazantes desde el inicio del ciclo lectivo a la fecha son 2.557, y ahí tenemos 7.000 y pico, más los extraprogramáticos, estamos llegando tranquilamente a los 10.000. Y bueno, y eso están todos en contacto con los alumnos, es decir, pasibles de contagiar y pasibles de ser contagiados. Y creemos que tienen el mismo derecho que los titulares para ser vacunados. Así que, si bien ayer se comprometió el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, de empezar a vacunar a los reemplazantes, bueno, esperemos que esto sí, efectivamente, prontamente se pueda vacunar y bueno, respondamos a ese derecho que tiene, digamos, fruto de la igualdad, ¿no? Es decir, los reemplazantes, no por el hecho de que sean reemplazantes, no tienen derecho a ser vacunados. Hay un valor estadístico, una proyección que surgió hace 15 o 20 días atrás, que dice que de 2/3 de la sociedad, si no tiene un docente en la casa, tiene conexión directa con la escuela, ya sea por papá, por hijo, por lo que fuere. Y eso se traslada a compromete, digamos, a una enorme cantidad de gente, a un universo total, digamos, en lo que hace a la parte social. O sea que el dinamismo, la prevención que se puede dar en el contexto educativo, no es una burbuja que se da ahí, nos compromete a todos. Estamos hablando de 2/3 de la sociedad, inevitable quedarse fuera de esto, ¿no? Claro. Es realmente un número muy importante, y ojalá que no sea, digamos, que no tengan las consecuencias ni la conducta que muchas veces tienen algunos funcionarios, porque todos dicen, sí, mi hermana es docente, mi mamá era docente, pero al momento de decidir no se acuerda ni de la mamá, ni de la hermana, ni de la realidad de los docentes que nosotros estamos reclamando. Pero es un sector muy importante, por la cantidad de trabajadores y alumnos que se encuentran en el acto educativo en sí mismo, y por digamos, los allegados, como usted decía, es decir, los padres, los familiares y demás, que hacen a un conjunto bastante importante, ¿no? Sin duda, sin duda. Pedro, usted propuso en algún momento, no sé si en esta semana o la anterior, adelantar las vacaciones de julio y hacerlas empatar, digamos, con este marco recesivo, lo cual no me parece una decisión descabellada. Si queremos aprovechar los días lectivos y en un marco recesivo, ¿cómo impactó esta propuesta? ¿Se está discutiendo? ¿Qué es lo que se dijo respecto de esto? Bueno, sí, yo lo hice teniendo en cuenta dos cosas, que este año tenemos la presencia de infecciones respiratorias no COVID, como la bronquiolitis y demás, que el año pasado no tuvimos porque, bueno, estábamos todos en casa, pero ahora el hecho de que los chicos vayan a la escuela y demás, se contagian de estas enfermedades, que en términos generales son bacterianas, no son producto de virus, y entonces, bueno, el receso escolar de invierno o las vacaciones de invierno, como le quieran llamar, nacieron precisamente para cortar estos tipos de contagios, para una cuestión sanitaria, no porque los docentes estuvieran cansados o los alumnos estuvieran cansados o es muy lindo Bariloche con nieve. Nació precisamente como una medida sanitaria. Entonces, creo que es
bueno recuperar ese origen, pero más allá de eso, utilizarlo para este doble pico que podrían ser las infecciones respiratorias no COVID y la segunda ola de COVID, y entonces podríamos adelantarla o extenderla un poco al receso escolar de invierno, y de esa forma evitar mayores contagios, evitar circulación y obviamente dar una respuesta más a la situación sanitaria de la población, que creo que más allá que se llame COVID o como se le quiera llamar, necesita una respuesta sanitaria, mucho más aún cuando el sistema sanitario está al borde de colapsar. Bueno, esos son los fundamentos y con lo que estoy totalmente de acuerdo. Además de que me termino de enterar de que las vacaciones de invierno no responden más bien a un receso, a necesidad de comprimir ciertas ansiedades, sino que es una cuestión sanitaria. No sabía esto. Estos son los fundamentos, estoy de acuerdo. Ahora, en el ámbito político, donde se decide, la ministra, ¿le llegó esta propuesta? ¿Se analizó? ¿Se está analizando? ¿Cree usted que se puede llegar a poner en valor esto? Y mire, la ministra no dio respuesta porque dijo eso hay que analizarlo en el gabinete, el gobernador, en fin, etcétera, etcétera. Hasta ahí estamos de acuerdo y creo que es cierto. Pero sí estuve hablando con otros ministros, a quienes les parecía muy interesante y posible, concretamente. Sensata y atinada, diría yo, la propuesta. Bueno, y bueno, y además daría la posibilidad de sostener la presencialidad como, digamos, objetivo positivo, pero tampoco arriesgar a la población, a los alumnos, a los docentes, en medio del pico de contagio de COVID y en medio del pico de contagio de estas enfermedades respiratorias que efectivamente son complicadas en todos los inviernos. El año pasado no tuvimos, pero este año estamos ya teniendo, y hay preocupación. Por lo menos el director del Hospital de Niños acá de la ciudad de Santa Fe se manifestó en ese sentido, ¿no? Pedro, lo llevo a otro tema, el último que abordamos, y le agradezco mucho su tiempo. Tema salarial, sabemos que los docentes no están en el mejor momento y no están ganando por lo menos lo que pretenden, y yo creo que lo que se merecen, y no estamos pasando un buen momento por este tema. ¿Qué se está discutiendo? Y en este marco, de pandemia, sí, digamos, ante la ausencia de la dinámica de la educación, nos estamos haciendo tiempo para recomponer los salarios de los distintos docentes. Bueno, usted sabe que tenemos una política salarial acordada o aceptada para este año, que implica un 35% de promedio a septiembre. En este momento hemos cobrado la primera parte, podríamos decir el 50% de ese porcentaje, el 18%, y vamos a empezar el mes de mayo, que sería el último mes que tendríamos sin aumento. Ya en el mes de junio tendríamos un nuevo aumento, y en el mes de septiembre completaríamos ese 35%. En el medio hay muchas cosas que arreglar, porque cuando se habla digamos, de la tabla salarial y demás, hay muchos detalles que quedan dando vuelta, ¿no? Así que en ese aspecto nosotros seguimos trabajando, atendiendo la situación de compañeros que tienen, jornada completa, que tienen zona desfavorable, que, bueno, todos esos detalles que hacen al salario, y que, bueno, obviamente hay que atenderlo, ¿no? Como así tuvimos también que atender lo que se le llama en el derecho los comités mixtos de higiene y salud laboral, para todas las escuelas en general, pero para las escuelas que tienen albergue en particular, y así hicimos un acuerdo que fue homologado por el Ministerio de Trabajo
de la provincia, un acuerdo con la UEFA, que es la Unión de Escuelas de Familia Agrícola, que casualmente en la zona suya tienen una presencia bastante importante. Y bueno, ese acuerdo fue tomado también de base para las escuelas estatales que tienen albergue y que, bueno, no tienen conformados los comités mixtos de higiene y salud laboral, lamentablemente, ¿no? Y bueno, entonces tomaron como base nuestro acuerdo y creo que seguramente vamos a poder seguir trabajando para otras escuelas con albergue, para otras escuelas con situaciones particulares que indudablemente, además del salario, tienen que resolver la situación o lo que tiene que ver con las condiciones y medio ambiente de trabajo. Digamos, es un acuerdo que rige hasta diciembre. Existe la posibilidad, digamos, de que se pueda cambiar o que se lo pueda, que tenga algún carácter anquilosante esto. Digo, quiero discutir esto septiembre, octubre. Me habló de un aumento del 37% y me da la impresión de que si empatamos con la proyección inflacionaria del año, la inflación lo supera, y no recuerdo lo arreglado el año pasado, que me da la impresión que sin tener datos muy específicos, tampoco le empataron a la inflación. O sea, se viene perdiendo puntos, por eso me refiero a que si en septiembre, octubre, sí, existe la posibilidad de poder rediscutir. El año pasado empatamos sobre la hora, por no decir en medio de los pitos y los brindis de fin de año. Y eso es lindo para el deporte, empatar sobre la hora, ganar sobre la hora, es lindo para el deporte, pero no para la actividad económica. Nosotros queremos ganarle durante todo el año y todos los meses. Claro. Por eso ese 35% debería superar la inflación proyectada. Y si a septiembre no lo ha superado, en septiembre deberíamos acordar, prever la discusión salarial para el último trimestre, es decir, para octubre, noviembre, diciembre, en donde recomponer el salario y ganarle a la inflación. Está previsto, digamos, que si en septiembre no hay un empate, digamos. Está previsto y el objetivo que está escrito, lo cual no nos da ninguna garantía, pero sí está escrito que el objetivo es que el salario le gane a la inflación. Es decir, si la inflación fuera del 30%, para redondear, nosotros tendríamos que terminar con un salario superior al 30%, que puede ser 35%. Si la inflación fuera 45%, deberíamos tener un salario de 50%. Estamos hablando en un marco de recesión y es tan elemental, digamos, los valores con los que se está discutiendo, que es empatar la inflación. Empatar la inflación es seguir perdiendo, si se quiere, en términos relativos. Si alguien pretende lograr algún progreso logrado a través de los años y demás, bueno, la inflación no mide eso. Le está diciendo que está perdiendo. O sea, a ver, en ganar a la inflación significa que un docente hace 15 años sigue ganando exactamente lo mismo que ahora. Pero bueno, por lo menos ante la inflación no pierde. Que esa es la discusión. Claro. Ni más ni menos, claro. Es lamentable, ¿no? Pero bueno, el país no está en los mejores momentos. Habrán de volver buenos años para discutir otras cosas. Ojalá que sí. Bayuba, le agradezco mucho el contacto y su tiempo. Un abrazo. No, por favor, al contrario, fue un gusto. Hasta luego. PNM, realidad, análisis, notas, semanario editorial de redes digitales. PNM.